todo lo que voy a compartir en este video es súper importante que lo sepas y es una información bastante profunda, así que te recomiendo que tengas lápiz y papel a la mano para que tomes notas de todas estas claves que voy a compartir contigo para que esa persona te escoja a ti, empiece a valorarte y se enamore de ti, por fin, ¿no? Pero antes que nada, antes de compartir todas esas cosas contigo, yo quiero empezar con algo, un mensaje muy importante que tú tienes que saber. Si tú quieres que una persona te valore, te ame, te respete, la primera persona que tiene que valorarse, amarse y respetarse eres tú misma. Una vez que tú empiezas a amar a tu cuerpo, respetar tu tiempo, respetar tus finanzas, respetar tus hobbies, respetar toda tu vida en sí, todo el mundo a tu alrededor va a hacer lo mismo porque no les va a quedar de otra, porque no le vas a dar más opciones. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a partir por este punto para que después todas estas claves que te voy a compartir las puedas usar de la mejor manera. Y bueno, muchísimas gracias a los que están de vuelta a mi canal y para los que son nuevos, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y si estás interesado en aprender todo sobre el amor, las relaciones, infidelidades, cómo superar a tu ex, cómo manifestar amor, eso y mucho más, este es el lugar para ti, así que por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video, de esta manera me ayudarías muchísimo. Ok, vamos al grano. La clave número 1 para que esa persona empiece a valorarte y se enamore de ti es que tú crees una conexión profunda con esa persona. Y yo sé que esto suena un poco complicado y a veces hasta como que, ok, ¿cómo voy a lograr esto? Te estarás preguntando. Pero realmente no es nada del otro mundo. Para crear una conexión profunda o íntima con una persona, lo que tienes que hacer realmente es que cuando esa persona y tú estén compartiendo, dejarla ser. Dejarla expresarse, dejarlo hablar, sin criticar, sin juzgar, simplemente escucharlo, simplemente estar ahí, observar, ver lo que hace y ofrecerle un espacio seguro donde sienta confianza de hablarte, de contarte sus cosas, de ser tal cual así como él es. Cuando un hombre, especialmente un hombre, esto aplica también para las mujeres, pero especialmente un hombre cuando se siente seguro hablándole a una mujer, contándole su vida, llega un punto que se vuelve muy vulnerable junto a esta mujer y esta vulnerabilidad es lo que va a hacer que entre ustedes dos haya una conexión íntima. Y él va a recordar esto siempre, él va a querer volver a ese lugar donde él puede ser sin necesidad de ser juzgado, donde hay un espacio seguro para él que tú tienes ahí guardado y que tú tienes ahí siempre para ofrecerle cada vez que él quiera expresarse, cada vez que él quiera hablar, cada vez que él quiera simplemente contar algo de su vida, que a lo mejor no lo hace con más nadie. Y eso es lo que te va a convertir a ti en especial. Eso es lo que te va a hacer a ti única en su vida, porque él siempre te va a tener ahí presente en el momento que él quiera así sentirse cómodo, él siempre va a tener como a la primera persona a quien llamar, a ti. Así que empieza a trabajar en esa conexión profunda y hazlo sentir cómodo a tu lado. La clave número 2 es entender que no lo necesitas. Entenderlo, aceptarlo y hacerlo parte de tu vida, de que sí, es verdad que a ti te encantaría estar con él, te encantaría que ustedes tuvieran una relación, pero no lo necesitas para ser feliz. Tu felicidad ya la tienes, tú amas a tu vida ya así tal cual como es, solo que te gustaría compartir esa felicidad y ese amor por tu vida con otra persona, mas no lo necesitas. Y algo que yo aprendí desde joven es que esto que nos han enseñado en la sociedad de que extrañar o echar de menos y estar siempre pensando en esa persona que no está contigo en tu presente y a veces hasta amargarte el día o ponerte a llorar por esas cosas, es una pérdida de tiempo. Mis abuelos llegaron a Venezuela desde Europa, ellos llegaron solos, no pudieron ver a su familia más y en aquellos tiempos no existía ni WhatsApp, no existía internet, no existía esos medios de comunicación que tenemos ahorita que podemos encontrar a las personas fácilmente y comunicarnos con ellos. En aquel tiempo no. Entonces ellos llegaron a Venezuela y perdieron prácticamente el contacto total con sus familias. Pero yo siempre los vi a ellos muy felices y luchando por su día a día, por su presente. Y eso me demostró a mí que realmente lo que importa en la vida es lo que estamos viviendo en el ahora. Y tú tienes que empezar a vivir así.
Tú no puedes llegar a una relación desde un punto de escasez donde tú quieres que esa persona esté presente allí, porque esa persona lo va a sentir y más bien lo vas a asustar. Como dije anteriormente, va a sentir la escasez y nadie quiere entrar en una relación sintiendo escasez. Una persona quiere entrar en la relación sintiendo abundancia, sintiendo seguridad, sintiendo plenitud. Entonces, convéncete ahora mismo de que tú no lo necesitas y convence a esa persona también para que él sepa o ella sepa que tú ya eres feliz, que solamente estás buscando una pareja para complementar tu felicidad. La clave número 3 es tener una disponibilidad limitada para esta persona. Y esto quiere decir que tú vas a tener tus horarios, tú vas a hacer tus cosas y solo en esos momentos libres es que tú vas a estar disponible para esta persona. Pero no es que cuando esta persona aparezca, bien sea a las 3 de la mañana o bien sea en medio de una reunión importante que tienes o bien sea cuando ibas camino a ver a tu mejor amiga, tú canceles tus cosas porque él apareció. No. Tú tienes que demostrarle a esa persona que sí está muy bien, que tú quieres verlo, pero va a tener que ser en el tiempo que tú tengas libre. A todas las personas les encanta este término edición limitada. Y cada vez que tú vas a comprar un producto y dice edición limitada, es como que te emocionas más y tienes más ganas de tenerlo. Así mismo funciona en las relaciones. Si la persona ve que tiene acceso limitado a ti, que tú no estás ahí para derrochar tu tiempo, esta persona va a valorar muchísimo tu tiempo, va a convertir ese tiempo que tengan juntos de un tiempo de calidad y va a esmerarse por ganarse ese tiempo libre que tú tengas para que se lo ofrezcas a él o a ella en vez de que se lo ofrezcas a otras personas. Entonces, muy importante que desde el principio tú sigas haciendo tus cosas, ten tus hobbies, te ve a ver tus amigas y después cuando tú tengas un rato libre, tú le dices a él cuáles son los ratos libres, pero no le regales todo tu tiempo. Número 4 es tener una vida interesante. Tú tienes que hacer que tu vida sea divertida, que tu vida sea algo que él quiera ser parte de esa vida, que tu vida sea llamativa para él o para ella, que le den ganas de ser parte de esa vida que ya tú tienes formada. No hay nada más interesante que estar con una persona que más que dinero, más que éxito laboral, que esa persona tenga una vida excitante, una vida llena de aventuras, una vida llena de proyectos, de sueños, y que esa persona esté dispuesta a compartirla contigo. Más aún, más genial todavía. Entonces, haz esto, haz de tu vida una vida interesante. Y esto es un trabajo que tú tienes que hacer por ti. Trabajar en tus proyectos, en tus hobbies, en los deportes que te encantan. Haz todas esas cosas que hagan que tu vida parezca una revista de publicidad donde está vendiendo las cosas más maravillosas del mundo. Así mismo, porque tu vida tiene que ser para él una cosa que él desee, que él quiera tener, que él quiera ser parte de eso. ¿Ok? Así que empieza por ahí, ya tú vas a ver que esa persona va a voltear a valorarte, va a querer estar a tu lado y te va a elegir a ti por sobre todas las cosas. La última clave es que no le des beneficios que no se merece. Si esta persona todavía no te ha ofrecido una relación estable, todavía no es tu novio, no le des esos beneficios que se le dan a los novios, por ejemplo, o a las novias, de que si llevarlos a las reuniones familiares, de que si ser leal a ellos. No le des ningún beneficio que aún no se ha ganado. Deja que te gane, deja que se gane tu lealtad, deja que se gane tu compromiso, deja que se gane tu amor, tu persona, todo. Deja que se lo gane, dale la oportunidad. No corras tú ahí a entregarle todo, a darle todos los beneficios, a llegar a la hora que quiera a buscarte, no lo lleves a casa de tu familia, no lo presentes con todo el mundo, no le des esos beneficios si todavía esta persona no te ha demostrado que quiere estar contigo y que quiere una relación seria contigo. Yo veo que muchas personas, especialmente las mujeres, tienden a dar todo desde el principio y no dejan que la persona luche por ellas. Y esto es un error porque primero que estás actuando desde el miedo. Quieres darle todo para no perderlo. Y segundo, esto es un error muy grande porque a los hombres les gusta luchar y ganarse las cosas. Y si tú eres una mujer que estás viendo esto ahorita, tienes que recordarlo. Y si eres un hombre, a las mujeres también nos gusta ganarnos las cosas. A las mujeres también nos gusta ese misterio, esa cosa. Obviamente que no
haya necesidad de hacer sufrir a la otra persona, pero sí tener las cosas bien claras. Te ofrezco mientras tú te vas ganando, mientras tú me vas demostrando. Y de esta manera esta persona obviamente te va a empezar a valorar y te va a escoger a ti como su pareja, ¿ok? Espero haberte ayudado muchísimo con este video. Recuerda por favor suscribirte a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. De esta manera me ayudarías, ya te lo he dicho muchas veces, pero es la verdad. Yo soy Alessandra Rocha y te veo la semana que viene con mucho más sobre el amor y las relaciones. Chao.